¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. No sé si me escuchan ahí. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Una disculpa, que tuve problemas con el audio de la computadora. Me tuve que conectar de otro dispositivo. Bueno, jóvenes, vamos a tener hoy una pequeña sesión de trabajo para adelantar un poquito del contenido, priorizando las clases que tenemos la siguiente semana, que serían ya nuestras últimas clases y son de manera presencial, pues obviamente tenemos que finalizar el contenido del curso de manera presencial, entonces vamos a priorizar esas clases de la próxima semana, en dado caso pues igual hayan algunas dudas, consultas y demás, pero vamos a entrar el día de hoy en materia. Y bueno, en la última clase entramos ya a hablar un poco entramos a desarrollar lo que era el arbitraje, ya en el artículo 397 logramos analizar los dos tipos de arbitraje que la ley nos da, tanto el arbitraje potestativo como el arbitraje obligatorio, y cuál es el que procede en cada uno de ambos casos. Bueno, ya vimos que cuando se trata del arbitraje potestativo, son las partes quienes de común acuerdo redactan el documento con el cual hacen la presentación al juez de la solicitud de poder desarrollar el arbitraje. Sí, deciden de común acuerdo someter el arbitraje a consideración del juez para que éste a su vez convoque el tribunal y hace al tribunal el que emita una resolución final. Bueno, cuando se da el caso del arbitraje obligatorio, pues ya vimos que es el juez el que está obligado a convocar a las partes y en un acta levantar todos los datos que la ley exige en cuanto a cuál es el origen del conflicto, qué acuerdos tienen, quiénes van a ser sus representantes y sus delegados y las demás información que consideren pues las partes. Vimos que una vez que se han llenado los requisitos que establece el artículo 398, la ley establece que el juez va a convocar al tribunal de arbitraje en un plazo, ¿sí?, de 24 horas. 24 horas. Platicamos o recordamos también en la última clase cómo es que está conformado ese tribunal de arbitraje y los requisitos que deben llenar tanto el presidente del tribunal como los vocales. Bueno, posteriormente vimos que la ley únicamente nos establece ya que el juez sí tiene un plazo, sí, para dictar sentencia. No da un trámite mayor, únicamente dice que se inicia el arbitraje, se debe conformar el tribunal de arbitraje y que una vez conformado el tribunal de arbitraje, pues el tribunal debe emitir su sentencia que se denomina laudo arbitral, lo tenemos que tenerlo muy claro, se denomina laudo arbitral, que es básicamente la resolución que le pondría fin al conflicto. Bueno, no obstante lo anterior, pues en el artículo 402 la ley nos establece que durante esos 15 días que el juez tiene para emitir sentencia, pues tiene amplias facultades, puede citar a las partes de manera individual, las puede citar en una audiencia conjunta, puede recabar los medios de prueba que estime pertinentes y además también considerar las pruebas que las partes quieran someter a su consideración. Bueno, un proceso sencillo, el del arbitraje, y entonces vamos ahora a ver algunas eventualidades que se deben de considerar en la sentencia. Entonces vamos a nuestro artículo 403, jóvenes, artículo 403 del Código de Trabajo, ¿sí? 403 del Código de Trabajo. Y este nos establece: la sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad
y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, las recomendaciones que el tribunal hace para subsanar y evitar controversias similares en el futuro y en su caso de las omisiones o defectos que se noten en la ley o reglamentos aplicables. Entonces, ¿qué debemos entender aquí, jóvenes? El artículo 413 nos está diciendo que el laudo arbitral, que es la sentencia, ¿sí? En un apartado dice, se va a dejar el tema de las reivindicaciones económicas o sociales, ¿sí? Y en otro apartado, ¿sí? Se van a resolver los temas que se conciernan 100% al derecho, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que los trabajadores en la negociación, supongamos, que no están de acuerdo con que el patrono cada año les liquide su indemnización. Un ejemplo, vean, dentro de las negociaciones queremos que se reconozca que ese pago que nos dan cada final de año en concepto de indemnización no se tome como una indemnización, sino como un bono adicional, ya que la indemnización únicamente se da al final de la relación de trabajo de conformidad con lo que establece el código. Entonces, aquí estamos analizando una cuestión de derecho, ¿sí? De derecho. Entonces, acá ya tendrá que entrar el tribunal, ¿sí? A analizar este apartado, a interpretar la ley. Es un apartado y bueno, sí, efectivamente, porque ya hay doctrina al respecto del tema. Obviamente siempre les digo, cada caso en particular es distinto. Yo acabo de ver uno desfavorable para un trabajador, pero ese es tema aparte. Pero ya hay doctrina en el sentido que la indemnización es únicamente, ¿sí?, un pago que se da cuando finaliza la relación de trabajo. Entonces, eso sería una cuestión de derecho. Entonces, todas esas peticiones de aplicación de derechos van en un apartado y todas las solicitudes que impliquen, como dice acá, reivindicaciones económicas o sociales van en otro apartado. Una reivindicación económica, un aumento de salario. Lo hemos hablado en clase, la ley no determina cuánto deba una empresa aumentarle a sus trabajadores cada cuánto tiempo. Eso no existe, eso depende de cada empresa en particular. Entonces, esa es una reivindicación económica, una reivindicación social, puede ser la creación de algún programa de estudio, algún programa de becas, etc. Entonces, no importando el orden en que se haya planteado el conflicto, cuando ya se redacta la sentencia, el Tribunal de Arbitraje deja en un apartado los puntos de discusión de derechos, ¿sí? Y en otro apartado, ¿sí?, el punto de las reivindicaciones sociales y económicas. Ahora, ojo, entonces la ley continúa diciendo, o redactando, en cuanto a estas últimas, es decir, a las reivindicaciones, ¿sí?, económicas o sociales, dice, el Tribunal de Arbitraje puede resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Se recuerdan que en el la primera unidad del curso, recuerdo aquí, ustedes me corrigen, hicimos una pequeña anotación y colocamos en este apartado donde dice, aún concediendo cosas distintas de las solicitadas, ultra petita.
exacto, ultra petita, ¿sí? Que es una característica especial, ¿se recuerdan de la primera unidad? Ahí hablamos que este proceso se recuerdan del principio de autonomía y decimos que es autónomo porque tiene características especiales que no se dan en otros procesos y esta es una de ellas. Se le faculta al tribunal de arbitraje, ¿sí?, que pueda resolver más allá de lo que se ha pedido. Si ustedes ven en el resto del derecho, el principio de congruencia establece que debe haber una congruencia entre lo solicitado y lo resuelto. Va amarrado. El juez o los tribunales van únicamente a poder resolver lo que las partes les han solicitado. Acá no. ¿Sí? Dice entera libertad, en conciencia, y pueden resolver más allá de lo pedido. Y esto puede ser, a ver, puede ser que los trabajadores están puntualmente pidiendo solo un 5% de aumento, pero ya nos dimos cuenta que el patrón no puede dar un aumento del 10%. Pidieron una cosa, resolvimos otra. Bueno, ellos ya pidieron un bono un bono de transporte porque no sé, es peligroso el lugar, o supongamos que pidieron salir más temprano porque el transporte es complicado, puede ser que el tribunal determine que ante la complicación de transporte, que es necesario que la empresa trabaje en horas extras o la institución, se debe cubrir a los trabajadores el costo de transporte cuando laboren horas extras, etcétera, 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 ¿sí? El tribunal, repito, tiene una entera libertad, ¿sí?, para poder analizar esos temas e ir a resolver con base a las pruebas. Ahí recuérdense que ya tienen que tener la claridad de la disposición financiera de la institución o del presupuesto si es institución pública, del recurso humano, de las posibilidades del capital humano, etc. Pues pueden resolver más allá de lo que se le ha solicitado. Repito, una característica sui generis del derecho procesal colectivo. En el siguiente párrafo nos establece que corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. A ver, otra vez. Este principio de autonomía que reviste de características especiales al tribunal de arbitraje, se recuerdan que hablamos que los jueces vocales no deben ser abogados porque aquí se discuten primordialmente temas económicos y sociales. Y para la aplicación del derecho tal cual lo estamos leyendo, ¿sí?, tal cual lo estamos leyendo, va a ser el encargado, ¿sí?, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Entonces se establece acá, para la fijación de los puntos de hecho, se le da preferente espacio a los vocales, es decir, la ley prevé, como se van a discutir cuestiones económicas, ¿sí?, sociales, el derecho de trabajo ya nos ha manifestado en muchas normas que desde los considerandos que la relación de trabajo, el derecho del trabajo debe ser conciliador entre el capital y el trabajador. Entonces, a ver, señores representantes del patrono, señor representante de los trabajadores, sabemos que cada quien representa su distinto sector, pero es necesario conciliar. Debe haber un equilibrio. No se trata que ese principio tutelar se malentienda y el trabajador se le tenga que dar todo lo que requiere al punto de hacer crecer una empresa o al punto de desfinanciar el presupuesto de una institución. No se trata de eso, pero tampoco quiere decir que el patrono, si tiene las posibilidades económicas o sociales para brindar lo que se les está pidiendo,
debe hacerlo. Entonces la ley aquí prevé que los vocales se pongan de acuerdo. Ustedes saben la situación real de la empresa. Saben si no se puede dar un aumento, si se puede dar un aumento del 5% o si se puede dar un aumento del 10%. Ustedes saben si no se pueden dar más días de vacaciones o se pueden dar 5 días más anuales o 10 días más hábiles anuales. Ustedes lo saben y están llamados aquí, repito, a respetar ese principio conciliador del derecho de trabajo. Pero si no se ponen de acuerdo, establece la ley. En ese caso de discrepancia decide el presidente. Si el representante de los trabajadores del patrono establece que, y su postura es que no se puede dar ningún aumento, y el representante de los trabajadores establece que sí se debe dar algún aumento del 5%, quien va a decidir finalmente entonces es el juez. El juez entra ya como el tercer árbitro a establecer el famoso 2-1 y bueno, yo voy a decidir y se deja razón y constancia que el conflicto sea resuelto en determinado punto por mayoría del tribunal. No sé si vamos bien hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna duda o consulta? Ok, si hay dudas me cuentan porque aquí me cuesta ver la pantalla. No, sin problema me interrumpe, jóvenes. Bueno, ahora que estamos viendo la sentencia, tenemos que considerar algo sumamente importante. Vamos a nuestro artículo 412. Artículo 412. ¿Sí? Artículo 412. Y en el artículo 412 nos establece: los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas, ojo, según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Entonces, ojo ahí, importantísimo. ¿Cuál es el sistema de apreciación y valoración de la prueba en el derecho procesal colectivo? Según su leal saber y entender. Repito, ¿cuál es el sistema de apreciación y valoración de la prueba en el derecho procesal colectivo? Es según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Otra vez, un aspecto sui generis, ¿sí? Si ustedes ven civil, es un proceso rígido, nos establece que existe la prueba legal o tasada, que los documentos extendidos por notario deben entenderse como pruebas, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad. En el derecho procesal penal también nos habla de la sana crítica, etc. Y nos da reglas o parámetros para apreciar y valorar la prueba. En el derecho procesal colectivo, otra vez, otro aspecto que lo hace sui generis, que le da el principio de autonomía, es según su leal saber y entender. Usted que no es abogado, señor vocal, representante de los trabajadores, usted, señor de los patronos, usted que no es abogado, señor vocal, representante de los trabajadores, fueron diseñados desde la ley así porque aquí no vamos a interpretar derecho. Entonces, ustedes aquí lo que necesitamos es que pongan en práctica su vivencia cotidiana de cómo generar capital, cómo generar ganancias, el tema del pago de tributos, el respeto al capital humano, etc. Señores representantes de los trabajadores, ustedes conocen el día a día, conocen lo que es madrugar, conocen el tráfico que deben hacer para transportarse de un lugar a otro, que son dos problemas distintos,
Primero encontrar el transporte y después el transporte que sea efectivo, cuánto se tarda en demorar. Ustedes que tienen la necesidad de familias, que conocen la necesidad del pago o el costo de la canasta básica, a ustedes no les vamos a... Ya sabemos que aquí no vienen a interpretar derechos, venimos a interpretar vivencias. Entonces, a ustedes van a poder interpretar la prueba, la van a poder analizar, van a poder hacer su análisis y van a aplicarla, repito, según su leal saber y entender. Olvídense del derecho. Sabemos de sobra que ustedes no estudiaron derecho, no saben nada de los sistemas de valoración de la prueba en otras ramas y no nos interesa. Porque aquí, repito, vamos a ver mayoritariamente reivindicaciones económicas y sociales. El derecho que sea consecuencia de lo que ustedes resuelvan, para eso la ley ya previó que sea el juez de primera instancia de trabajo y previsión social que preside el tribunal de arbitraje el que pueda hacer la exposición del derecho que sea consecuencia de lo que se ha hablado. Y si lo vemos en frío, jóvenes, y si lo vemos en frío, incluso en el derecho procesal individual, el juez tiene una forma rígida de analizar la prueba. ¿Se recuerdan ustedes que allá el sistema de análisis de la prueba es en conciencia? Pero que, no obstante, ese sistema de valoración de la prueba en conciencia le da libertad al juez de poder aplicar la norma la prueba de manera liberal. Recordemos que tiene un amarre en el propio Código de Trabajo, porque establece los documentos, el reconocimiento judicial y la declaración de parte, la va a aplicar de conformidad con el Código Civil, con el derecho civil, perdón, Código Procesal Civil y Mercantil, lo que hace una atadura al juez de trabajo. Aquí no. Acá vemos que el juez va a tener la soltura de poder analizar la prueba de la manera que mejor le parezca. Tienen absoluta libertad y a la ley prevé que cuando hay ya una discrepancia entre el representante de trabajadores y el representante de patronos, ¿sí? Debe el juez resolver esa discrepancia. Finalmente, solo en concordancia a otros aspectos que hemos visto, veamos rapidito el 410 y el 411, que ya, repito, tiene mucha concordancia con otros temas que hemos visto. Artículo 410. Los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionamientos que les formules con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impidan la realización de estas diligencias serán sancionados con multa de 50 a 500 quetzales. Obviamente una multa que ya está desfasada con la realidad actual, pero vamos a la naturaleza del caso, que como lo hemos estado viendo, realmente el Código de Trabajo le dota de muchísimas herramientas a los tribunales de conciliación y arbitraje. Les permite requerir información, hacer cuestionamientos, hacer visitas, requerir información de las partes, de terceros interesados, etcétera. Sí, eso ya lo habíamos visto, pero aquí en este apartado de cuestiones comunes a ambos tribunales, pues lo estamos analizando. Y 411 nos establece: el presidente de cada tribunal de conciliación y arbitraje puede citar y notificar a las partes o a los delegados por medio de la Policía Nacional, de las autoridades de trabajo o de las autoridades de cualquier clase, quienes están obligados a atender con preferencia
la petición que se les haga. Estas diligencias no están sujetas a más formalidad que la constancia puesta en autos de haber sido realizada y salvo prueba en contrario se tienen por auténticos. Entonces, recordemos que, lo que hemos hablado bastantes veces en clase, aquí existe el problema que haya un estallido social, una huelga, ¿sí? Que además de que una empresa deje de producir bienes o servicios, los trabajadores suspenden temporalmente su relación de trabajo. Ya vimos que se da una relación colectiva parcial o total, dependiendo del caso que se trate, y además la población o los usuarios de esos bienes o servicios se pueden ver afectados. Entonces la ley prevé que los tribunales se puedan coayudar de la policía, se puedan, dice, autoridades de trabajo o autoridades de cualquier otra clase, quienes están obligados a prestar o atender con preferencia esos asuntos. Y recordemos, cuando vimos el tema del Tribunal de Conciliación, que el código les da, incluso se recuerdan que colocamos un epígrafe, Tribunal Disciplinario. ¿Y qué nos decía poder disciplinario? ¿Y qué nos regulaba aquel artículo? Se recuerdan que incluso decía que cuando el Tribunal de Conciliación cite a los delegados, si estos no asisten a la audiencia de conciliación, pueden incluso ser requeridos con acompañamiento de la policía. Es decir, el juez o el Tribunal de Conciliación o Arbitraje incluso tienen esa facultad que pueden ordenarle a la policía que vaya a algún lugar y desde el lugar donde encuentra a la persona lo conduzca, ¿sí?, con el poder coercitivo que tiene el juez hasta la sala de audiencias para llevar a cabo la citación respectiva, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esos aspectos, creo que es fundamental tener presente lo del sistema de apreciación y valoración de la prueba en derecho procesal colectivo. ¿Dudas, consultas o comentarios, jóvenes? Licenciado, buenas noches. Eso que acaba de decir es lo que está contenido en el 388, ¿verdad? Fíjense que hoy, para serles honesto, no tengo mi código, pero Aquí dice el Tribunal de Conciliación. los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes multa de 25 a 100 quetzales. Así es, Brandon. Ese es el Poder Judicial del que estábamos hablando ahorita, que vemos se complementa con lo que acabamos de leer en el artículo 411, en el que no, además de la policía, las autoridades laborales y cualquier otra autoridad se está obligado a prestarle apoyo a lo que hayan solicitado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y ojo que dice, con preferencia a la petición que se les haga. Se recuerdan que ya en una ocasión también vimos, cuando desarrollamos el Tribunal de Conciliación, que decía que se va a formar el Tribunal de Conciliación y va a atender con absoluta preferencia sobre cualquier otro asunto el conflicto, ¿sí? Veamos que la norma es conteste en el sentido de darle prioridad tanto desde la agenda del juzgado como los plazos, tanto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que si los vemos son bastante cortos. Y les digo, estos en la práctica sí suelen llevarse, si no al 100%, en un alto porcentaje. Tema de conflictos, sí se suele atender muy parecido a lo que establece el código. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Philip. Bueno, bien, entonces faltan 13 minutos, entonces creo que hoy, una disculpa porque me costó con el audio de la compu, no sé qué pasó, pero lo que lo arreglaba, mejor me conecté desde el teléfono. Lo vamos a dejar aquí hoy, hemos terminado el arbitraje. En la siguiente clase, pues ya solo nos falta ver 3 temas. Nos hace falta ver apelación de arbitraje, apelación del auto que declara la justicia y la injusticia de la huelga, y vamos a repasar nuevamente, porque está en el programa, el juicio ejecutivo, ¿sí? El juicio ejecutivo. Bueno,
Si no hay más dudas o consultas, jóvenes, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos el día lunes de manera presencial. Gracias, Lee. Bien. Vale. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado.